Feliz y bendecido inicio de semana. Dios les continúe bendiciendo, queridos y apreciados compañeros ministros, compañeras ministras. Saludo fortísimo, pastor apóstol Marcelo Parrella, allá en Brasil, juntamente con su amada esposa. Bendiciones del Señor a este gran ministerio internacional como lo es Unicristo. Es una bendición poder ser parte de este gran equipo de hombres y mujeres que estamos unidos en una sola visión. Es de dar a conocer en este tiempo presente el misterio que tuvo oculto por los siglos y por las edades y que ha sido revelado por la gracia de Dios. Estamos por estos medios de comunicación transmitiendo, compartiendo, dando a conocer el Evangelio de las buenas noticias, el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, de esperanza, de vida eterna, de justificación, de redención, de libertad. El Evangelio de Cristo. El reino de Dios ha llegado. Y cuando el reino de Dios llega a un hogar, cuando el reino de Dios llega a una familia, cuando el reino de Dios llega a un individuo, a una nación, a un pueblo, a una comunidad, a un continente, hay cambios profundos en todos los sentidos, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, en la salud, en todas las áreas, en todos hay bendición, porque llegó el reino de Dios, trayendo allí esperanza, trayendo allí vida y vida en abundancia. Bueno, Cristo trajo vida y vida en abundancia. Hemos estado hablando de la renovación de la mente. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? ¿Cuáles son los tipos de pensamientos que nos están gobernando a nosotros? ¿Qué tipos de estructuras mentales tenemos? ¿Por qué somos lo que somos? Esto es interesante saberlo, porque todo se debe a esa formación que recibimos de nuestros padres, de nuestros mayores. Y muchas veces se manifiestan aún estando en las congregaciones, donde nos reunimos a estudiar la palabra, a compartir, a ser edificados en la palabra. Eso se manifiesta en las relaciones interpersonales, se manifiesta en las relaciones intrapersonales, es decir, relaciones con otros y relaciones con nosotros mismos. Es decir, cómo nos vemos nosotros mismos, cómo vemos a las otras personas. Esto es interesante. Muchas veces pensamos, por muchos años, creímos que con el solo hecho de que la persona llegara y estuviera allí en la congregación, escuchando la palabra, iba a ser cambiado completamente. Y eso no es así. Hay muchas personas que pueden durar muchos años con malos hábitos, con malas costumbres, con malas conductas, incluso siendo personas maliciosas, y están en la congregación estudiando las Escrituras, compartiendo allí. ¿A qué se debe eso? A una falta de renovación. Es decir, creer que somos así y ya. Si Dios no nos cambia, nosotros no vamos a hacer nada por cambiar. Y no es así. Tenemos que poner de nuestra parte, considerar cómo actuamos, cómo hablamos, cómo vemos a las demás personas, cómo saludamos, cómo tratamos a los demás, con qué tipo de consideración. Fíjense que el apóstol Pablo entendió estas cosas, y en la primera y en la segunda carta a los Corintios son cartas que el apóstol Pablo escribe para atacar un problema que había, un problema de divisiones, pleitos, contiendas. Y aunque los corintios
Allí en el capítulo 1, el apóstol Pablo detalla que eran gente maravillosas, llenas de todos los dones del Espíritu. Allí él mismo lo dice, habían sido bendecidos con esa gracia de tener abundantes dones, toda palabra de ciencia, de toda palabra de sabiduría. Sin embargo, el apóstol Pablo les da esa palabra y dice que ha escuchado que hay entre ellos divisiones, pleitos, había sectarismo. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y algunos más osados, o sea, más atrevidos, decían yo soy de Cristo. Es allí donde el apóstol Pablo tiene que escribir estas cartas para atender esta situación, porque no solo existían estas divisiones, sino que muchos despreciaban al apóstol Pablo, quien había sido la persona que llevaba la palabra a esas regiones y fundamentó a esos primeros hermanos, los fundamentó con la palabra, ese fundamento, a los corintios, allá en Acaya, como se dice en otros escritos. Lo importante de renovarse constantemente. El apóstol Pablo lo dice en una oportunidad: si no nos renovamos en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento, vamos a ser transformados. Si nos renovamos en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento, vamos a ser transformados. Y para ser transformados tenemos que considerar cuál es nuestra conducta. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Qué cosa nos molesta? ¿Qué cosa nos gusta? Incluso, pues, ¿por qué actuamos de una manera y de otra manera? Esto hay que analizarlo y analizarnos a nosotros mismos, pero también comprender a otras personas, porque hay personas que se desaniman y se alejan y se apartan de las congregaciones. ¿Qué tipo de problemas tenía? Problemas con otro, o es problemas internos en su propia conciencia, en su propia personalidad. Todo esto tenemos que discernirlo. Y el apóstol Pablo escribe primera y segunda carta de los Corintios, porque precisamente los corintios tenían muchos dones, una gran bendición. Se manifestaba entre ellos ministerios, incluso llegaron a ser sectaristas, porque empezaron a diferenciar con qué ministro se identificaban. Algunos decían, no, yo soy de Pablo; otros decían, no, yo soy de Cefa, o sea, de Pedro; yo de Apolos, y los otros decían, no, yo soy de Cristo. Wow, es interesante. Y en la segunda carta se da a entender que los que decían que eran de Cristo eran los más malos. Pareciera que fueran los más espirituales y eran los más malos, porque eran aquellas personas que ni siquiera reconocían a sus propios hermanos. No reconocían a nadie, no honraban a ningún hombre, a ninguna persona, a ningún hermano. No eran agradecidos con la palabra que estaban recibiendo del apóstol Pablo y de los otros líderes. No lo honraban. Y todo esto se debe a una falta de renovación, una inmadurez. Veamos allí en el Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a ubicarnos en la primera carta de los Corintios, capítulo 1. Y como dice aquí la escritura, en la primera carta de los Corintios, vamos a leer aquí. Se puede ubicar allí en la primera carta de los Corintios. Dice allí la primera carta de los Corintios, capítulo 1. Allí leo en el nombre del Señor las escrituras. Capítulo 1, 4, 5, 6, 7 y 8. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Allí el apóstol Pablo, en esta carta interesante, esto es maravilloso. Es decir, en esta congregación no le faltaba ningún don. Allí el apóstol Pablo lo detalla, que había sanidades, había administración de palabra, de ciencia, de poder, del espíritu, de servicio, dones de servicio, pero tenían un problemita,
¿Cuál problemita tenían? Bueno, que habían entre ellos divisiones, competencias. Después que el apóstol Pablo les habla con estas palabras maravillosas, es una forma de razonar con estas personas tomando estos principios, como lo hace el apóstol Pablo, les habla de las virtudes que tenían, pero después ataca el problema que hay. Que hay allí, y igual en las otras cartas, por lo menos en Apocalipsis, cuando la leemos, el Señor dice que la iglesia de Éfeso eran entregados, eran serviciales, habían guardado la fe, pero habían abandonado su primer amor. Habían abandonado su primer amor. Primero allí vemos que se exalta las cosas buenas y después se ataca el defecto. Así lo hace el apóstol Pablo en los Corintios, y en esta carta podemos verlo allí, el versículo 10, 11, 12 y 13. Vamos a leerlo, el 10, 11, 12 y 13 del mismo capítulo 1 de Corintios, de primera carta de los Corintios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Hay una pregunta allí. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Le dice el apóstol allí a los Corintios. Allí estaba atacando el problema que había en esta congregación. Había un problema fuerte allí en esa congregación, como estamos leyendo aquí en Corintios. Él reprende este problema, hace allí la reflexión. Vamos a ver ahora allí mismo, 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 2. 1 Corintios 3, 1, 2. Mire cómo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Interesante esta palabra. Allí volvemos a caer en el tema acerca de la madurez, que es lo contrario, la inmadurez, que es lo contrario a la madurez. Eso es ser niños, es ser inmaduro. Él les dice: no les pude hablar como a gente madura, porque son niños. ¿Qué quiere decir que eran carnales? Bueno, eran inmaduros. Una persona carnal es una persona inmadura, es un niño en Cristo. Eran niños en Cristo, no porque tenían poco tiempo caminando en la palabra, eran niños en Cristo por las conductas que estaban manifestando, a pesar que tenían muchos dones, a pesar que tenían muchas manifestaciones del Espíritu. Sin embargo, eran niños, eran inmaduros. ¿Por qué? Bueno, porque habían entre ellos pleitos, contiendas, habían envidia entre ellos, había celos ministeriales. Es interesante esto. Hay que traer esta palabra para contextualizarla en este tiempo presente. Lo que nos rodea, cuáles son las causas de nuestros conflictos, cuáles son las causas de nuestros problemas. Es la inmadurez, es la forma en que vemos las cosas, es la forma en que consideramos a otras personas. ¿Cuál es el llamado a entender? Bueno, el llamado es a entender más, a comprender más a las personas. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, cambiar nuestras conductas, los malos hábitos, los malos principios, palabras que a lo mejor nos sirvieron a nosotros en un tiempo cuando caminábamos sin Cristo. A lo mejor teníamos mecanismos de defensa, de airarnos, de alzar la voz, de golpear inclusive, pero que ahora que estamos sin Cristo no es la forma de actuar. Tiene que haber una renovación, como lo dice el apóstol Pablo: despojados del viejo hombre, es decir, de la conducta. No te conformes a la antigua manera de vivir, como dice allí el apóstol que tenías. Esa debe ser la constante reflexión, la constante meditación acerca de nosotros mismos, porque es muy fácil ver mal al otro, ver los errores de otro, criticar las conductas de otro, pero grande es criticarnos a nosotros mismos y buscar de hacer los
cambio necesario para que podamos experimentar, disfrutar y conocer y manifestar la vida plena de Cristo, la plenitud de Cristo, la victoria de Cristo en nuestras propias vidas. Porque cuando no lo hacemos y no dejamos que dejamos que los problemas rodeen nuestras vidas, incluso que nos acompañen en nuestro caminar en el Evangelio, entonces para justificar estos malos tratos, estas malas relaciones, estas malas conductas, entonces decimos que son los fantasmas, que son los demonios, que es el diablo, que es la carne. No, somos nosotros que tenemos que cambiar para poder ver la gloria de Dios en nuestro alrededor, para poder ver el amor de Dios manifestado en nuestras vidas y hacia otras personas manifestarlo. Pero tiene que estar la reflexión en nosotros, tiene que haber un anhelo de cambio, de querer cambiar en nosotros. Ellos los corintios se estaban comportando como cualquier persona que no conoce a Cristo, se estaban comportando como cualquiera, y ustedes no son cualquiera, le dice el apóstol Pablo, ustedes son gente espiritual. El sectarismo, bueno, hace mucho daño en ese sentido para la renovación. Si no nos renovamos, vamos a ver de forma diferente a las demás personas. Igualmente nosotros no vamos a sentir diferente, porque no vamos a analizar nuestras vidas, porque muchas veces el problema está dentro de nosotros, y el problema que está dentro de nosotros no nos hace ver todo, todo lo mal, pues lo malo, todo alrededor mal, todo lo vemos mal, como decía el rey Salomón: así como el hombre piensa, así es el hombre, según sus pensamientos, así es él. Si sus pensamientos son de problemas internos, en su interior va a haber problemas constantemente. Por eso dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, dice que antes vivíamos en abundancia de malicia, es decir, todos los pensamientos de continua del mal. Esto lo dijeron de mí. Se están riendo de mí, mira, se están burlando de mí, ¿qué pasa conmigo? Bueno, seguro como llegué tarde, todo eso, pues entonces la gente se hace un mundo allí en su mente, porque la mente está adaptada al conflicto, porque hay complejos, porque hay maltrato, porque hay dolor, porque hay herida que las personas llevan allí, y no importa el tiempo que estén en una congregación o el tiempo que tengan caminando en el Evangelio, si no se proponen hacer un alto, hacer una reflexión acerca de su vida y a empezar a cambiar patrones de conducta, a cambiar malos hábitos, a desechar palabras que recibió de sus padres, de sus abuelos, de sus amigos, de sus profesores, puede haber muchas personas que influyen en la vida de ese ser que está en crecimiento. Lo que usted es hoy es todo lo que usted recibió, ¿eh? Todas esas personas que lo han rodeado, de lo que usted ha recibido de todas esas personas que le han rodeado, su nacimiento hasta el día de hoy. Si fueron 30, fueron 40, fueron 50, 60 años, todo lo que usted recibió de esa gente que lo ha rodeado, puede haber cosas buenas, pero también muchas cosas malas, mecanismos de defensa, la ira, la contienda. Hablaste de mí, bueno, te maldigo, hablo peor. Entonces son cosas que son aprendidas, y cuando estamos caminando en Cristo, cuando estamos en la vida de Cristo, nos damos cuenta que hay algo que no cuadra en nuestras vidas, que no conviene actuar así. Sin embargo, la gente dice, si Dios no me cambia, bueno, yo siempre he sido así, yo soy así. Ni mi papá, nadie me pudo cambiar, me vas a venir a cambiar, me vas a venir a cambiar tú, me vas a querer cambiar. Bueno, un hermano que me diga que estoy haciendo de algo malo, que cualquier hermano me diga que estoy haciendo algo malo, bueno, tienes que cambiar, hermano. Tenemos que cambiar. Y el apóstol Pablo insistía en ese tema, en esa conversación, y cuando le escribe a los corintios, indudablemente se ve aludido y tiene que tomar el tema de forma personal. El apóstol Pablo dice que lo menospreciaban cuando lo veían que él era, que tenían que seguir. Cuando ellos seguían era a Cefas, y era Pablo que los estaba enseñando, Apolo. Entonces lo empezaron a menospreciar. Decían ellos que él no era
apóstol. Decían los hermanos que él no era apóstol, algunos hermanos, que era, y lo veían como algo insignificante, lo despreciaban, lo ignoraban, y que tenía mala apariencia. Incluso le dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, quiere decir que había un conflicto. Allí lo dice textualmente el apóstol Pablo, había un conflicto grande. El apóstol Pablo lo que quería era enseñar, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, allí, como estoy enseñando allí. Vamos a ubicarnos en la segunda carta de Corintios, capítulo 10. Vamos a ubicarnos allí mismo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 10. Segunda carta de Corintios, capítulo 10. Segunda carta de los Corintios, capítulo 10. Vamos a leerlo del 1 al 5. En el nombre del Señor. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí vemos a Pablo, el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio. Tuvo que defender su ministerio. Lo estaban despreciando los hermanos, lo estaban menospreciando, lo estaban viendo como un carnal. Yo ruego por la mansedumbre, dice él, por la ternura de Cristo, yo no quiero actuar contra ustedes violentamente. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Aquí es donde está la clave, un problema grave que había allí en los Corintios, que utiliza el apóstol Pablo. Si queremos cambiar, ya vemos allí el conflicto que había allí, pues, con otros, pues, un conflicto bastante fuerte, es un conflicto de argumentos, de pensamientos, muchas veces de posiciones en lo que caemos, y el apóstol Pablo dice que tenemos que derribar esas fortalezas, como las llama él. Fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Esto es muy interesante ver la analogía que hace aquí el apóstol Pablo, esa comparación para dar esa enseñanza. Un argumento es una fortaleza, un patrón de pensamiento. Es una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Bueno, para el lenguaje que utilizó el apóstol Pablo en ese tiempo era una muralla que protegía a las ciudades. Y la fortaleza, lo interesante, que te pueden proteger del mal, pero también te pueden proteger del mal, pero también te pueden proteger del bien. En ese sentido, si es necesario que cambiemos y que desechemos toda malicia, que nos digan, pues, mira, no puedes pensar de esa manera, tú eres un hijo de Dios, eres un rey en Cristo, eres un sacerdote de Dios, no puedes pensar de esa manera, no puedes hablar de esa manera, y es posible que con las fortalezas que haya, usted le diga a mí nadie me va a cambiar, porque hay fortalezas allí, es una fortaleza de argumento, no le permite que usted que reciba el consejo. Ese argumento no le va a permitir que el que quiera ayudarle, al que quiera ayudarle, entonces esa fortaleza que hay allí en su mente no le permite a usted aceptar recibir el consejo. Tienes que hacer llevar cautivo, tienes que llevar todo pensamiento cautivo, todo argumento a la obediencia de Cristo, como dice aquí las Escrituras. Fíjense que las fortalezas no están construidas ni de bloque, ni de cemento, ni de bloque de arcilla, están construidas de argumentos y de altivez, porque hay pensamientos que son altivos. Hermano, no le conviene comportarse así. No, a mí a nadie me va a decir nada, dicen algunos, lo que tengo que hacer. Y son personas que pueden estar llenos de esta vida que el apóstol Pablo está diciendo, de palabras de ciencia, de sabiduría, del espíritu, de sanidades, como lo vemos allí, de esos dones espirituales, pero tener esas malas conductas. Y eso confunde a las personas, y los hermanos dicen, pero oye, el hermano, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué se comporta de esa manera? Si Dios está haciendo cosas maravillosas a través de él. Bueno, son comportamientos que hay que desecharlos por falta de renovación. Es una conducta que tiene que ser atacada, no por la otra persona, no cambiar nosotros mismos. Porque el que está allá
me lo dice, cambiamos porque nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento altivo, todo argumento a la obediencia de Cristo. Cada uno tiene que derribar sus propias fortalezas, cada uno tiene que poner de su parte, reflexionar. Este pensamiento, esta conducta no me conviene porque yo tengo la vida de Cristo en mí y esto no me edifica lo que pienso, esto no me ministra lo que pienso, esto fue lo que aprendí desde niño. Bueno, tenemos que derribar, cambiar todos esos patrones, todas esas conductas, todos esos comportamientos, todas esas actitudes, todas esas acciones, todas esas malicias, todos esos prejuicios. Todo lo que te ha hecho daño, pues desechar todas esas cosas en nuestras vidas. De lo contrario, puedes estar en Cristo, pero no se ve la vida de Cristo en ti, porque los pensamientos que te gobiernan son los pensamientos allí, todo lo que has aprendido desde tu niñez, todo, cosas buenas, pero también cosas malas. De amigos, de amistades, incluso de tu propia familia, familiares. Son pensamientos que hay que desecharlos. Nuestros propios pensamientos opacan esa vida de Cristo, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Bueno, el hombre es juzgado por sus palabras o es justificado por sus palabras, y las palabras son la expresión de lo que gobierna la mente, es decir, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura, es decir, los pensamientos allí. Entonces habla de la boca, todo está alineado allí, es una sola línea. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar toda nuestra manera de hablar, y veremos todo diferente. Si cambiamos, bueno, vamos a ver las personas diferentes, y los psicólogos dicen que el mal que está en el otro es un reflejo de lo que está en nosotros. Lo que te incomoda de otra persona simplemente está identificando que eso también lo tienes tú. Pero si nos renovamos, si cambiamos, entonces cuando ya vemos a otras personas, lo que vamos a tener es compasión de las personas, la vamos a considerar, vamos a pedir que él cambie. Será una actitud de manera de misericordia por esas personas que no quieren cambiar. Es una constante renovación, es derribar fortalezas, es derribar argumentos. Cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, inclusive la de Juan, esa palabra es muy recurrente allí: entender, conocer, para que sabiendo, entendiendo, para que sepan, es tener un entendimiento claro, dicen estos apóstoles. El que lea entienda, es decir, ya pasó ese oscurantismo donde las personas lo que hacían era disfrutar, se gozaban, pero no entendían. La pasé maravillosamente en la actividad, pero ¿qué se habló? Bueno, no entendí, no recuerdan. Hoy necesitamos entendimiento, necesitamos entender. Si nos renovamos nuestro entendimiento, es posible que manifestemos una vida excelente. La gente quiere vivir el no emocional, un sistema carismático de emoción, pero no hay una transformación, porque la gente tiene dones porque manifiesta poder y no ha cambiado, y no hay transformación. Tiene que haber una transformación, tiene que haber una renovación. Tenemos que discernir nuestras propias vidas para poder manifestar la vida plena de Cristo y aborrecer conductas, desechar malos hábitos, mentiras, con palabras deshonestas, palabras corrompidas, truanerías, necedades que no nos convienen. Cosas que en realidad no nos convienen, y renovar nuestro entendimiento, renovar nuestros pensamientos día a día, renovar nuestra alma, nuestra manera de pensar. Dios les continúe bendiciendo. Ha sido un placer haber compartido en este nuevo día, en esta nueva mañana, en este nuevo inicio de semana. Les habla por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas, de Venezuela. Bendiciones de lo alto, un saludo para todos. Ha sido un placer haber compartido pues en esta mañana una reflexión de las Escrituras, de la palabra del Señor para nuestras vidas, que podamos cada día renovar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestra alma, necesitamos renovar cada día nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Bendiciones de lo alto, un abrazo fortísimo, mil bendiciones. Nuevamente, amado pastor Marcelo Parrella, del Ministerio Internacional Unicristo, el cual pues soy parte de este equipo maravilloso por la gracia de Dios.